Buen día, este é el noveno vídeo de Historia de Asturias en Después de Viejo Youtuber y vamos a falar un pocutín de la revolución burguesa en Asturias. Estoy toda esa recatafila de cambios políticos que se dan a lo largo del siglo XIX y que traen como consecuencia, bueno, pues el acabo del mundo feudal, del viejo régimen, y el inicio, bueno, pues de lo que sería, lo podemos llamar en cierta medida la modernidad capitalista. Vamos a verlo, digamos, la vertiente fundamentalmente sociopolítica. Después ya en el vídeo siguiente hablaremos un poquitín de lo que es la revolución industrial. Bien, Asturias entra en el siglo XIX en unas circunstancias. Bueno, pues como ya falemos un poquitín en vídeo anterior, ¿no? Y es un país bastante subdesarrollado dentro del conjunto de la monarquía hispánica, con una institución de autogobierno que es la Junta General, pero que iba viéndole sus competencias recortadas a dulces por el Poder Central, que es una institución que se llama la Real Audiencia, que era un órgano del gobierno central que servía de alguna forma para ir retallando un poquitín a dulces esas competencias de la Junta. Y eso va a ser un factor que va a tener una importancia per grande a la de darse a la invasión francesa, cosa que vamos a ver ahora. Al mismo tiempo, bueno, estamos en una sociedad un poquitín ayancada en el viejo régimen, con ese porcentaje tan alto de fidalgos que ya comentaremos otras veces, donde el comercio iba despegando, bueno, pues a dulces de una forma claramente insuficiente para entrar de alguna forma en ese proceso de modernización que se estaban teniendo otros pueblos de Europa occidental. Pero bueno, vimos también el gran push que tuviera la ilustración, y es un factor fundamental. Y explícame. En 1808 dase la invasión francesa de España con la sida de invadir Portugal conjuntamente entre España y Francia. Pero al final Napoleón lo que quería era el 2 por 1, ¿no? Ocupar la península ibérica entera y entregar el trono español al su hermano Giuseppe Bonaparte. Bien, esa presencia francesa en la capital del reino, que es Madrid, acaba generando un malcontento popular que España el 2 de mayo de 1808, bueno, conocemos otra vez también pues un poco de los cuadros de Goya, ¿no? que un motín popular que ya violentamente reprimido por las tropas franceses. En Asturias nunca había un soldado francés en ese momento. Y el 9 de mayo, 7 días después, llegan a Asturias las primeras noticias de lo que pasara en Madrid, entre otras cosas por las cartas que manden los asturianos que hay en Madrid, que son muchísimos, como ya vimos también en vídeos anteriores, ¿no? Esa migración masiva a otras partes y fundamentalmente a la capital. Y entonces, al mismo tiempo, dase la circunstancia de que como buena parte de las clases populares de Madrid eran inmigrantes asturianos, pues muchos de ellos fueron víctimas de la represión francesa. Calculase que más o menos un 20% de los muertos a manos de la represión francesa ya eran asturianos. Bueno, pues muchos de esos, los amigos y familiares que queden, manden noticias a Asturias. Y llegan el 9 de mayo, el mismo día que llega también el bando del mariscal Murat, que era, bueno, pues el jefe, digamos, de las tropas francesas en España, amenazando con represalias perduras a todo aquel que desafía la autoridad militar francesa. Eso genera un motín popular, que non vamos a explicar aquí porque sería moi largo, pero básicamente é interesante. ¿Por qué? Porque quiso la casualidad histórica que la Xunta General tuviera concellada ese mayo de 1808, porque tocaba, concellaba en mayo cada 3 años, entonces en mayo de 1808 tocaba. Pues bien, en mayo de 1808, el 9 de mayo, bajo presión popular, la Xunta General entama los primeros pasos para declarar la guerra a Napoleón. Entiende que bueno, non admite la otra autoridad que non sea la del que entiende que é el rey legítimo, que ya es Fernando VII, que estaba encantado de la vida en Francia, pero eso tampoco se sabía aquí mucho de ello. Y entonces, repito, dan esos primeros pasos, pero bajo presión popular. Pero a los 4 días los diputados reculen, intenten pedir perdón, digamos, a Murat y desdecirse de todo lo que dijeron, pero de alguna forma ya estaba echada la semiente, ¿no? La semiente de la rebelión. Y precisamente quien la va a encabezar es el Procurador General de Asturias, Alfredo Flórez Estrada, que al frente de un grupo de diputados rebalvos da un auténtico golpe en la noche del 24 de mayo, aprovechando, bueno, pues una serie de movilizaciones populares que confluyen en la ciudad de Ubieu, bueno, fundamentalmente de campesinos, de los concellos vecinos y de los pueblos de la redolada de Ubieu, y también los obreros de la fábrica de armes de Ubieu, la acabante de cerrar fábrica de La Vega. Y entonces ellos obliguen al
al rexente de la Real Audiencia, vamos, el representante del Gobierno Central, a convocar una nueva Xunta Xeneral el 25 de mayo, y esa Xunta Xeneral é la que se proclama soberana, entendiendo que falta la autoridad legítima, que é el rei Fernando VII, que non admiten la autoridad francesa, entonces declárense soberanos, se declaran soberanía de Asturias, y en tanto que ente soberano, declaren la guerra a Francia. O sea, Asturias declaren la guerra a Francia, ella sola. ¿Vale? Y de paso ya dice, bueno, pues nada, firmamos la paz con Inglaterra y mandan una embajada a Inglaterra a pedir ayuda militar, básicamente. Y formen una cosa que se llama el Ejército Defensivo Asturiano, bueno, para entamar la guerra contra los franceses. Y de paso inventen la bandera asturiana, que es importante. La bandera asturiana ya de 1808. Y como tantas otras cosas, se inventó la Xovellanos. Bien, esa soberanía asturiana, esa xunta asturiana, que é unha institución del viejo réxime, eso é moi importante señalalo, pero que asumen esta situación un calter claramente revolucionario, xera un efecto contagio entre los notables, digamos, de outras partes del reino que van conformando diferentes xuntes que despois van confluir en la xunta central, e a partir de aí, digamos, conformase la resistencia contra los franceses na guerra de la independencia. Por lo tanto, ahí el protagonismo de Asturias es súper importante. Ahora bien, acabando la guerra y la vuelta al absolutismo de Fernando VII, pues Asturias vuelve de alguna forma a quedar pues un poco marginada. Y aparte que ese intento de restauración del viejo régimen, porque es muy importante, esa auténtica revolución que entaman Asturias fai saltar pelos aires el viejo régimen y la vuelta de Fernando VII y el intento de restaurarlo, pues va a tener consecuencias bastante graves para esos requeixos que todavía quedaban del autogobierno asturiano representados en la Xunta Xeneral. La Xunta Xeneral van a acabar disolviendo las 10 veces y la definitiva va a ser en 1835. La Xunta Xeneral que hay por varias razones. Se era incómoda tanto para los absolutistas como para los liberales. Para los absolutistas porque era una institución representativa, aunque fuera representativa de las élites y de la oligarquía local, y para los liberales y una institución de viejo régimen, por lo tanto había que achuquinarla. Por lo tanto, entre unos y otros acabaron con lo que quedaba, repito, del autogobierno asturiano. Ahora bien, Asturias sí que va a tener un papel relativamente importante en el contexto de ese intento de afitar la revolución burguesa, no tanto por la cantidad de liberales que aquí pudiera haber, sino precisamente porque pero sí que había un grupo de ellos muy nomados, precisamente por el puxo que tuviera primero la Ilustración en Asturias. Muchos de los grandes hombres del liberalismo español de las primeras décadas del siglo XIX son asturianos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el conde de Toreno, Quipo de Llano, o Agustín de Argüelles, o Can Argüelles, y el propio Flórez Estrada. Bien, y luego, claro, por supuesto, Rafael del Riego, que es el factor fundamental para desencadenar el golpe de 1820, que restaura, aunque fuera brevemente, 3 años, la Constitución liberal de 1812. Bien, lo que es el proceso de afitamiento de ese nuevo régimen, de esa revolución burguesa, y morriendo Fernando VII y desatándose la guerra civil entre carlistas y isabelinos, pues en los procesos de desamortización de las tierras de la Iglesia, bueno, fan que la revolución burguesa en España ha sido una revolución muy incompleta, faise, bueno, un carácter muy oligárquico, muy poco democrático, básicamente lo que se afita aquí es el liberalismo doctrinario. Entonces esa desamortización de los bienes de la Iglesia tiene como consecuencia, bueno, pues tiene unas consecuencias bastante negativas para el campesino asturiano, para un campesino que ya no es inmensa mayoría arrendatarios y buena parte de ellos de las tierras de la Iglesia. En el momento que esas tierras de la Iglesia pasen a manes privadas, que no son las de los propios campesinos que la trabajaban, sino de los burgueses de la ciudad que les merquen y que intenten sacarles una rentabilidad económica, esviando todavía más a los campesinos, eso genera una probitud mucho mayor de la que ya había primero. Y genera una reacción, bueno, evidentemente hostil a esa revolución burguesa. Por eso Asturias va a ser una zona de, bueno, no con una base de apoyo social al carlismo, no tan fuerte, por ejemplo, como en Baskonia, pero sí con fuerza abonda como para que tanto en la primera como en la tercera guerra carlistas Asturias sea un foco guerrillero de una sonadía curiosa. ¿Qué pasa también? Que esta desamortización no permite, no genera la revolución agraria necesaria para la revolución industrial, que veremos en el vídeo siguiente. Entonces aquí no hay capital y sobre todo la probitud del campesinado lo que genera no es tanto una migración a las ciudades que tanto bien proceso de formación, sino que lo que va a hacer el campesino asturiano es emigrar.
Es decir, no se va a traducir esa probitud en una hostilidad política, en una acción política fuerte y coordinada y colectiva. ¿Por qué? Por la propia atomización del campesinado en campesinos arrendatarios, sino que lo que va a generar, repito, una migración masiva. El mito este de la Asturias revolucionaria y revalva, pues que, bueno, que en cierta medida, puede decirse que es verdad o que tiene un punto de verdad, y es fundamentalmente una construcción del siglo XX. Del siglo XIX, repito, las clases populares asturianas no tienen un protagonismo político claro, ni mucho menos, porque tampoco tienen forma de organizarse. Sí que vamos a ver las primeras señales de esa organización del sexenio democrático entre 1868 y 1874 a través del republicanismo federal y de los primeros núcleos de la AIT en Asturias, pero repito, y todavía una cosa muy episódico. Asturias políticamente del siglo XIX y fundamentalmente un país conservador. Y un país conservador, donde la fuerza principal y el partido moderado, que el partido de la alta burguesía, después va a tener también una fuerza curiosa, la Unión Liberal, que son moderados así como que disimulan un poquitín más, o posteriormente el Partido Conservador en tiempos de la Restauración. Pero repito, la idea de la Asturias revolucionaria y una idea bastante posterior que sí que iremos viendo, eso sí, en vídeos siguientes. Hasta aquí y que vos preste.